En esta ocasión vamos a trabajar con el simulador CADESIMU versión 3.0 para realizar una simulación de un arranque e inversión de giro de un motor trifásico y posteriormente asociarle este circuito a cómo se haría la programación dentro de un PLC, en este caso de un PLC S7200. Básicamente el circuito que vamos a realizar es el siguiente. Tenemos una protección para nuestro motor, tenemos los contactores tanto de arranque horario como arranque antihorario, tenemos nuestro motor trifásico, esta parte sería el circuito de fuerza. Tenemos la parte de mando, que es la que posteriormente tendremos que reemplazar con el PLC. Tenemos el contacto auxiliar del guardamotor, tenemos un pulsante de emergencia, tenemos el pulsante para arranque en sentido horario, el pulsante para arranque en sentido antihorario, los fines de carrera tanto antihorario, que sería esta parte de aquí, el fin de carrera horario, que sería este de acá. Tenemos las protecciones eléctricas para impedir que los dos contactores se enciendan a la vez. Y en la parte del CADESIMU versión 3.0 actualmente también permite insertar gráficos que nos permitan de alguna manera visualizar más rápido o de forma más intuitiva el comportamiento de nuestro circuito, en el cual podemos colocar sensores como fines de carrera, como sensores inductivos, fotocélulas u otro tipo de sensores, y ver el comportamiento de cómo se está simulando nuestro circuito. Aparte, pues tenemos otras alternativas neumáticas, en las cuales podemos poner diferentes actuadores neumáticos. ¿Sí? Acá por ejemplo tenemos la parte del actuador lineal eléctrico, que es este de aquí. Bien, el funcionamiento básicamente es simple, no tenemos el contacto auxiliar, que cuando subimos el guardamotor se cierra el circuito. Acá también tenemos el pulsante de emergencia, que abre todo el circuito. Tenemos, como les decía, el pulsante de sentido horario. Al pulsar giraría, llegaría hasta el fin de carrera y se desactivaría. Igualmente para el otro sentido, llega al fin de carrera y se desactivaría el circuito. Igualmente tenemos las protecciones en caso de que se puso una emergencia, se detendría inmediatamente y pueda volver al punto de inicio. Igualmente, si es que se interrumpe por el guardamotor, al subirlo podemos tener la opción nuevamente de arrancar. Entonces empecemos. Vamos a crear un nuevo archivo de CADESIMU. Vamos a realizar un zoom con las teclas de aquí. Vamos a irnos a la parte de alimentaciones, que es el primer icono de aquí, alimentaciones, y aquí tenemos las diferentes alimentaciones como fase, neutro, tierra, alimentación, fase, neutro, etcétera. En este caso vamos a necesitar las tres líneas, línea 1, línea 2, línea 3. Vamos a necesitar el guardamotor de 3 polos. Antes de colocar esto, podemos configurarle para que nos muestre las líneas auxiliares del cursor, de esta manera poder colocarlos de forma alineada más rápidamente. Entonces, por ejemplo, ahí saco mi guardamotor de 3 polos, lo coloco por aquí y ya me aparecen estas líneas de cursor. El siguiente paso pues es colocar los contactos del contactor. Entonces ahí ponemos el contacto de arranque horario, aquí ponemos el de antihorario y nos faltaría colocar el motor. ¿Sí? De aquí nos toca hacer la parte de cableada. Entonces nos vamos al último icono que dice cables y conexiones. Aquí tenemos la opción de cables para alterna, cables para continuo. Igualmente, si acercamos el mouse y dejamos ahí, nos muestra una pequeña descripción de qué es cada icono de aquí. Aquí tenemos por ejemplo cables trifásicos. Podemos utilizar este en este caso para no estar colocando uno por uno. Sí. Y aquí tenemos la opción también de irnos de forma horizontal. Sí.
Aquí podemos ir colocando esta parte de aquí. Y nos toca cablear. Aquí toca poner los puentes. O podemos hacerle directamente cable por cable. Aquí hacemos la inversión de giro. ¿No es cierto? Solamente cambiamos 2 de las 3 fases y funcionaría. Entonces aquí lo que nos toca realizar, el siguiente paso, es hacer el circuito de mando. Para el circuito de mando podemos bien sea trabajar a corriente continua o a corriente alterna, como se desee. Depende qué elementos tengamos y con qué alimentación se realice cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso podemos hacer con corriente continua, no hay problema. Aquí podemos dar la opción de girar. Listo. Y podemos trazar una línea. En este caso, como es continuo, debemos usar cable positivo. ¿Cuál es el siguiente paso? Es utilizar el contacto auxiliar del guardamotor. Para eso vamos a tener que buscar dónde está ese contacto. A ver. Aquí podemos tener varios esquemas, ¿no? Entonces el contacto auxiliar del guardamotor está dentro de accionamientos. Y acá en la parte de acá me dice térmico normalmente abierto, que es el que debemos usar. Pero también tenemos térmico normalmente cerrado, térmico con 2 contactos abiertos y cerrados, un térmico con común, ¿sí? En este caso vamos a usar este de aquí, que es un térmico con el contacto normalmente abierto. Vamos a usar un pulsante de emergencia, normalmente cerrado y obviamente. Vamos a tener que usar también ya la parte de arranque propiamente, entonces vamos a usar un pulsador normalmente abierto para el sentido horario, ¿sí? Y un pulsante otro pulsante normalmente abierto para el sentido antihorario. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos los fines de carrera. Aquí tenemos final de carrera normalmente abierto, final de carrera normalmente cerrado. Vamos a tener que usar fines de carrera normalmente cerrados. Tanto para el sentido horario como para el sentido antihorario. Y nos toca colocar los contactos de bloqueo. Tienen que ser normalmente cerrados. Estos son los contactos de bloqueo para que cuando una línea esté funcionando la otra se bloquee. Y finalmente nos quedaría colocar lo que es la bobina, ¿no? El contactor. Listo, nos falta colocar la terminal negativa. Giramos. Ya, y alimentamos. Aquí debemos usar cable negativo. Listo, podemos incluso ya cablear esto. Nos falta también la parte, bueno, la retención, dejémosle para luego, veamos cómo está hasta ahí. Alimentamos, cable positivo. Y alimentamos.
aquí tenemos el puntero, ¿no? Donde coge ahí tendremos que cablear. ¿Qué es lo importante en el CAD-SIMU? Como ya habrán visto en otros tutoriales, es la referencia, es decir, los nombres o las etiquetas que tienen cada uno de los componentes. Es importante respetar esto para que funcione en el CAD-SIMU, y también es muy importante el cableado, que no sobrepase el cableado del componente donde es, ¿sí? Por ejemplo, ahí tiene que llegar justo a las terminales, no puede irse pasando o no puede quedar antes de llegar. Otro punto importante también es los empalmes, que generalmente se colocan solo si es que se realiza una buena conexión, o en otros casos es necesario colocarlos manualmente, como lo hicimos acá. Ahora vamos a colocar las etiquetas de cada uno de estos. Por ejemplo, vamos a poner QF1 o F1, guardamotor F1, y como este es el contacto auxiliar también deberá llamarse F1. Tenemos el pulsante de emergencia, que podemos llamarle S0, o el nombre que ustedes quieran, guión S0. Tenemos el pulsante horario, que vamos a llamarle S1, el antihorario S2, los fines de carrera, que vamos a llamarle FS2 para el antihorario, FC1 para el horario. Las bobinas del contactor, que van a llamarse KM1, guión KM1, guión KM2. Aquí, como debe estar en sentido contrario, este va a llamarse KM2 para protegerle, ¿no es cierto? Y este vamos a llamarle KM1. ¿Qué nos falta? A estos de aquí asignarle nombre. Este va a llamarse KM1 y este va a llamarse KM2. Este motor, si queremos, podemos llamarle M1, y hasta ahí podemos ya guardar nuestro simulador. Aquí es importante respetar la extensión al rato de guardar, porque si es que borramos y solo ponemos el nombre, al momento de guardar se guarda sin la extensión. Es por eso importante ponerle siempre al último .CAD. Por ejemplo, inversión de giro tutorial .CAD. ¿Sí? Entonces hasta ahí podemos ya probar nuestro circuito. Debería estar funcional. Subimos el guardamotor, se activan ya las líneas, y aquí están esperando básicamente que se activen los contactores. Hasta ahí tenemos el arranque horario. Acá se bloquea. Tenemos el arranque antihorario, pero tenemos sin retención. Entonces ahora nos toca colocar la retención para que al momento de pulsar quede girando hasta llegar al fin de carrera. Bien, para la retención, obviamente, como se sabe, se utilizan los contactos auxiliares del contactor, o de un relé si estamos usando relé. Para eso terminamos la simulación, nos vamos acá a la parte de contactos y seleccionamos un contacto normalmente abierto, y este le colocamos en paralelo al pulsante de horario y otro al pulsante de arranque antihorario. A este le vamos a llamar, es un contacto auxiliar del KM1, por lo tanto tiene que llamarse KM1. Este es un contacto auxiliar de KM2, y procedemos a realizar el cableado con cable positivo. En este caso le hice al revés, por eso no se creó el empalme. Debemos poner manualmente. Debería haber empezado así. Listo. Entonces hasta ahí ya tenemos la simulación. Subimos el guardamotor y ahí está girando hasta que llegue al fin de carrera. Llega al fin de carrera y se desactiva. ¿Sí? Tenemos ya con la retención KM1, KM1, llega al fin de carrera, y vamos con el KM2, KM2, llega al fin de carrera y se desactiva. Bien, vamos con la parte del efecto visual
visualizar de alguna manera cómo está trabajando nuestro motor y nuestros sensores. Para eso vamos a la parte de motores y nos vamos a la última parte donde tenemos un actuador lineal eléctrico. Aquí tenemos el símbolo de un freno. Bueno, esto no necesitamos, aquí necesitamos este actuador lineal eléctrico. Este le arrastramos y lo colocamos donde nosotros deseemos. Esto es solamente efecto visual, no es necesario conectar nada, pero sí es necesario configurar. Al rato que colocamos, ya se pone la imagen de nuestro actuador y al darle doble clic o clic derecho propiedades, no sé si por aquí no, doble clic, nos aparece la ventana editar de este actuador lineal eléctrico. Aquí le podemos dar un nombre. ¿Qué es lo importante? Lo importante aquí es los nombres de los fines de carrera y de los elementos que nos hacen mover al accionamiento. En este caso aquí, ¿cuál es? Es el KM1, que es el contactor que me permite hacer el movimiento horario, y KM2, que es el contactor que me permite realizar el movimiento antihorario. Aquí nos permite colocar qué tipo de sensor voy a utilizar. Entonces tenemos las opciones de final de carrera, inductivo, capacitivo, magnético, fotoeléctrico con reflex o fotoeléctrico tipo barrera. Nos indica qué posición o cuál es la posición inicial de nuestro elemento de simulación. Si queremos podemos ponerle a la izquierda. Y aquí lo importante también es los captadores, los sensores. En este caso tenemos el FC2, guión FC2, que es el fin de carrera, y el FC1, que es el otro fin de carrera. ¿Sí? Entonces hasta ahí, veamos cómo está. Subimos el guardamotor. Ya. Entonces ahí hay un problema, que es la etiqueta de nuestro actuador lineal, que es al revés. Aquí es FC1, que es cuando está todo a la izquierda, y FC2 cuando está todo a la derecha. Subimos el guardamotor y aquí ya está accionado este fin de carrera, es decir, no podemos moverle más para acá, pero sí podemos enviarle desde aquí para acá horario. Entonces ahí llega y acciona directamente a nuestro fin de carrera, automáticamente esta simulación. Al otro lado la misma cuestión. Si es que pulso de nuevamente el horario y le pulso el pulsante de emergencia, se detiene, puedo arrancarlo de nuevo, o si es que se acciona el guardamotor, igualmente puedo arrancarlo de nuevo. Bien, ahora el siguiente paso es asociar este circuito a la diagrama de contactos ladder dentro del programa del PLC S7200. Entonces la idea es que los que no conocen mucho de programación puedan entender, o los que ya dominan esta parte de diagramado, de cómo se haría la conexión física sin necesidad de un PLC, puedan entender cómo asociar esta circuitería a la parte de programación en ladder dentro de un PLC S7200 o dentro de cualquier PLC. Bien, en este caso pues el CADE-SIMU versión 3.0 nos permite programar dentro de lo que sería un logo o dentro de un PLC S7200 y poder hacer toda esta parte más rápido sin tener que hacer tanta circuitería. Obviamente hay que programar. Entonces vamos a proceder a colocar cada uno de estos elementos ya en la parte de un PLC. Vamos a guardar y vamos a crear un archivo nuevo. Sí, hacemos el zoom respectivo. Y como les mencionaba, el CADE-SIMU versión 3.0 nos permite ya en la pestaña entradas salidas, nos permite colocar dispositivos de control como un PLC. En este caso vamos a usar un PLC S7200. ¿Sí?
Vamos a configurar un poco más grande la hoja porque está muy pequeña. Tenemos el PLC 7200 que incluso nos permite realizar una conexión online en el caso de que tengamos un PLC físicamente. Es decir, podemos emular la parte del PLC con la parte programada en el CADESIM. En el caso de que no tengamos algo físico conectado, podemos directamente hacer las conexiones de aquí y verificar en el simulador, en el CADESIM. Bien, vamos a hacer primero lo que debe hacerse primero, que es alimentar nuestro PLC. Si hacemos un zoom, aquí nos muestra una imagen de nuestro PLC. Entonces aquí tenemos la parte de alimentación, fase neutro tierra, tenemos una fuente interna del PLC que nos permite alimentar a nuestros dispositivos, tenemos las entradas digitales, tenemos entradas analógicas, tenemos las salidas digitales y también tenemos una tarjeta Signal Board que es para colocarla encima del PLC. ¿Sí? Entonces vamos a alimentar nuestro PLC. Nos vamos igualmente al botón de alimentaciones, a la opción alimentaciones y tenemos la opción fase neutra. A ver, aquí podemos activar la opción nuevamente de líneas auxiliares de cursor. Así es que estoy usando esto y quiero quitarle de aquí solamente esto, un clic derecho, ¿no? Con clic izquierdo coloco el elemento y con clic derecho, si es que no quiero colocarlo, simplemente doy un clic derecho y se quita el elemento que estoy colocando actualmente. Ya, entonces el siguiente paso es colocar la alimentación, en este caso como es alterna. ¿Dónde se conecta? Se conecta al medio de cada perno, de cada tornillo, ¿no? En este caso sería ahí. ¿Sí? Siguiente paso, podemos cablear. ¿Qué cable uso? Utilizo dentro de la pestaña cables y conexiones, utilizo la opción cable fase y alimento hasta ahí. Cable neutro, sí, hasta ahí. Y hasta ahorita podemos incluso ya simular y veremos que se prende ya nuestro PLC. ¿Sí? Botón Run Stop y ya está corriendo. Entonces quiere decir que está bien alimentado. Eso también es otro paso importante, de ir haciendo poco a poco y probando cómo está hasta ahí nuestro circuito, para si es que hay algún fallo después no sea tan grande ir averiguando dónde es el fallo. Siguiente paso es alimentar o colocar nuestras entradas, nuestros elementos de entrada. ¿Cuáles eran nuestros elementos de entrada? Pues primero teníamos el contacto auxiliar del guardamotor. Ese estaba en la pestaña accionamientos y en la parte que dice térmico NA. Entonces este vamos a tener que colocarlo ahí, ¿no es cierto? En la entrada 0.0. ¿Sí? Podemos colocar un poco más abajo. ¿Cuál era el siguiente elemento que teníamos? Teníamos un pulsante de emergencia, que es un pulsante normalmente cerrado. Por el espacio nos toca poner ahí más o menos. Siguiente paso que necesitamos es el pulsante de marcha. Es un pulsante normalmente abierto. Sentido horario, sentido antihorario. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos los fines de carrera. Vamos a tener que usar en este caso un final de carrera normalmente cerrado. Y creo que eso es todos los elementos que necesitamos. Sí. Bueno, eso podemos comprobar aquí en ventana, en versión de giro tutorial.
y tenemos los elementos: el térmico, contacto auxiliar del guardamotor, el pulsante de emergencia, el pulsante horario, el pulsante antihorario, los pines de carrera, y básicamente estos elementos ya serían dentro del programa del PLC. Vamos a ventana y ponemos KDS 5. Siguiente paso es hacer el cableado. Se puede hacer de otra forma, que es referenciando cada uno de los elementos, pero más la idea es ver de una vez cómo se conectan los elementos al PLC y verificar la conexión física también de esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero necesitamos? Necesitamos alimentar a nuestros elementos de entrada. En este caso Siemens trabaja con alimentación positiva, lógica PNP, entonces deberemos mandar un positivo a la parte de aquí y realizamos el cableado. Cable positivo y podemos irnos hasta acá e ir empalmando. Luego necesitamos ya cablear directamente las entradas. Entonces la entrada también va al perno medio. Tenemos la entrada 00 y más o menos es ahí. Si nos fijamos bien, lo que estamos haciendo es básicamente entre las dos. No se muestra. En la rejilla tenemos estos puntos, entonces más o menos está separado dos puntos, 1, 2, y va el cable que se va a conectar. Entonces una guía más rápida para hacer la conexión. Vamos conectando cada una de las entradas. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la entrada I0.0 para el térmico o el guardamotor, el contacto auxiliar del guardamotor, la I01 para el pulsante de emergencia, I02 para el pulsante horario, I03 antihorario, I04 el fin de carrera antihorario puede ser, y el I05 para el fin de carrera horario. Listo. Siguiente paso, asignarles un nombre, ¿no? Entonces aquí sería 0, aquí sería S1, aquí sería S2, aquí sería S3, que va a ser el fin de carrera antihorario, y el FC1 que va a ser el fin de carrera horario. Listo. Hasta ahí, si es que se desea, podemos ya probar cómo está el estatus de las entradas. Sí, está encendido y no hay ninguna entrada encendida. ¿Por qué? Porque nos falta colocar algo importante, que es la referencia negativa. ¿Dónde? Aquí. Entonces aquí nos dice cuál es el común para nuestras entradas. En este caso podríamos haber usado la fuente interna propia del PLC, pero no es muy recomendable porque es limitada en cuanto a amperaje. Si es que tenemos poquísimas entradas, o en este caso solamente dispositivos de entrada que no utilizan alimentación sino solamente son contactos, bien podríamos usar la fuente interna del PLC, pero puede ser que tengamos varios sensores que utilicen ya cierta cantidad de corriente, y ahí sí tendríamos que usar una fuente externa. Lo más recomendable siempre es usar una fuente externa para proteger nuestra fuente del PLC, ¿sí? Que es el caso de aquí, que estamos usando una fuente externa. ¿Qué es lo que nos falta hacer? Es colocar
la señal de negativo en la parte de aquí. Ya colocamos y ahora sí debería ya accionarse nuestras entradas. Entonces tenemos accionada la entrada 1, que es de la emergencia. Tenemos accionada la entrada 4 y 5, que son de los fines de carrera. Sí. Listo. ¿Qué nos falta hacer antes de empezar a programar? También hacer la parte de fuerza, ¿no? Que no nos libra el PLC. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es colocar acá los contactores, los bobinos de los contactores para hacer nuestro circuito de fuerza. Bien, podemos empezar primero haciendo nuestro circuito de fuerza. Y necesitamos lo que hicimos al principio. 3 fases. Necesitamos el fusible de 3 polos. Necesitamos los contactos del contactor, tanto para arranque sentido horario como sentido antihorario. Necesitamos finalmente el motor. Y empezamos a hacer el cableado. Ya, entonces aquí estamos invirtiendo esta fase con esta fase. ¿Sí? El siguiente paso es asignar el nombre. Este le vamos a llamar F1 de fusible 1. Aquí va a llamarse el KM1, contactor de mando de fuerza 1, contactor de fuerza 2, y el motor, si es que queremos, le damos un nombre de M1. Siguiente paso es colocar las bobinas a la salida del relé. Igualmente aquí podemos mandar de un relé al contactor, o en caso de que sea de baja potencia nuestros contactores, podemos mandar directamente la bobina del contactor. En este caso, por hacer algo rápido, vamos a mandar directamente a la bobina del contactor. ¿Qué tenemos aquí? Antes de empezar, tenemos el común para todos estas 5 salidas, 0, 1, 2, 3, 4. Tenemos otro común para las bobinas, para las salidas 5, 6, 7, 0 y 1, es decir, para la Q00, Q01, Q02, Q03, Q05, Q06, Q07 y la salida 1.0 y 1.1. En este caso el PLC es de 10 de entrada, de 14 entradas, 10 salidas. ¿Sí? Entonces aquí podemos mandar, en este caso como son las salidas a relé, podemos mandar cualquier potencial. Entonces tenemos el común 1L que podemos mandar continua o alterna, y el común 2L que podemos mandar otro potencial. En este caso vamos a trabajar con continua mismo, o podemos trabajar con alterna, como sea necesario, como deseemos. Para hacer algo diferente a lo que hicimos en el circuito de mando acá, que trabajamos con continua, vamos a trabajar en este caso con alterna. Aquí no hemos movido bien esto. ¿Ya? Bien, vámonos acá y vamos a colocar ahora sí la bobina que está dentro de bobinas señalizaciones. Vamos a colocar aquí la bobina donde a la salida 0.0 y otro a la salida 0.1. Estos van a llamarse KM1 y KM2. Listo, falta que el común. El común va a ser fase. Vamos a darle la vuelta
y empezamos a realizar el cableado. El cableado para acá. Sí. Y cerramos con neutro. Listo. Entonces hasta aquí tenemos hecho ya la parte de de fuerza. ¿Sí? Tenemos los contactos, el contactor, el guardamotor, tenemos asignado ya los nombres y falta la parte de programación. Bien, podemos realizar minimizar el zoom. Y ahora faltaría, como les decía, la parte de programación. Procedemos a guardar antes de que pase algo. Inversión. Tutorial. Con PLC. Vamos sin olvidarse de poner al último el punto CAD. Lo que nos estaría faltando también es colocar el elemento de visualización, que es la parte de motores, el adaptador lineal. Aquí igualmente configuramos, aquí era FC1, FC2, KM1, KM2, siempre a la izquierda, y los sensores va a ser un final de carrera. Bien, empecemos la parte de programación. Vamos a tener que irnos a donde dice ladder, ¿ya? Entonces aquí nos aparece todos los elementos necesarios para realizar la programación. Tenemos contactos abiertos, cerrados, flancos ascendentes, descendentes, bobinas normales, bobina set, bobina reset. Tenemos elementos como flip-flop, set de reset, y tenemos varios elementos como, en este caso, divisor binario, un temporizador con retorno de la conexión, con retorno de la desconexión, intermitente. Tenemos también varios elementos que pueden ustedes ir ya revisando, contadores, etcétera. ¿Qué es lo necesario para realizar la programación? Son primerito estos elementos de aquí, la alimentación, tanto positivo como negativo. ¿Qué es lo que estamos emulando aquí? Básicamente es cómo alimentar los contactos que van dentro del programa. Entonces vamos a necesitar esta parte de aquí que se llama alimentación positiva. Vamos a colocarlo por acá. Y la alimentación negativa, que vamos a colocarlo casi al final. ¿Sí? Ya tenemos alimentación positiva, alimentación negativa. Siguiente paso puede ser tirar los cables, cable positivo, más o menos por ahí, y cable negativo, más o menos a la misma distancia. ¿Sí? Siguiente paso, pues obviamente es de la programación. ¿Ya? ¿Qué necesitábamos? Si es que vamos acá a la parte de inversión giro tutorial, ¿qué necesitamos? Ahora sí, la parte de entender cómo asociar lo que hicimos o la lógica que se sigue de manera normal para realizar un circuito de mando, eso asociarle a la parte cómo sería en la programación. Entonces básicamente es conectar circuitos en serie, contactos en paralelo, contactos en serie, y mandar a la bobina. Igualmente otra línea puede ser mandar la parte contactos en serie, contactos en paralelo, y de ahí a la línea. Entonces aquí vienen algunos conceptos que se le llaman, o los más usados dentro de la programación, que es asociarle con la lógica de AND
OR y NOT. Todo lo que está en serie se le conoce como AND, es decir, qué es necesario o qué es lo que siempre debe ser necesario para encender o que funcione algo. Por ejemplo, aquí es necesario que el fusible y el contacto del pulsante de emergencia estén en 1 para que funcione el resto de acá, ¿no es cierto? Acá los contactos en paralelo se conocen como OR, es decir, que es necesario el uno o el otro, no es necesariamente que estén los dos en uno. En este caso me está diciendo que es necesario que el S1 esté pulsado o el KM1 esté pulsado. Como saben, la AND es necesario que las dos entradas estén en 1 para tener una salida en 1. Y la OR es básicamente necesario que una de las dos entradas estén en 1 o cualquiera de las entradas estén en 1 para tener un 1 a la salida. Y NOT obviamente es la parte de negación, que es en vez de tener un contacto abierto, tener un contacto normalmente cerrado. Por ejemplo, se conocería como NOT, como por ejemplo aquí, acá, acá, ¿sí? Entonces básicamente tenemos cuáles condiciones para el sentido horario. Necesitamos que el fusible y el pulsante de emergencia y el pulsante de arranque horario o el contacto auxiliar de la bobina estén activados, y también necesitamos que el fin de carrera esté activado, y también necesitamos que el contacto auxiliar de la bobina esté activada para que se active la bobina del contactor y que active el arranque horario. Eso básicamente es lo que tendríamos que traducirlo al programa, que básicamente en este caso es reemplazar estos contactos de esta simbología por los contactos en ladder. Bien, ¿qué necesitamos entonces? Necesitamos un contacto normalmente abierto, un NA, ¿sí? Necesitamos otro contacto normalmente abierto para el pulsante de emergencia. ¿Qué es lo que necesitamos viendo hacer aquí? Es colocarle la I0.0 y 0.1, ¿cierto? Que sería la I00 sería el contacto auxiliar del guardamotor, y la I01 sería el contacto o la señal que me da el pulsante de emergencia. Porque son los ambos abiertos, obviamente aquí el rato que acciono el guardamotor se me va a poner a cerrar este de aquí y me va a pasar la señal de aquí. Este, ¿por qué tiene que ser abierto? Porque es normalmente cerrado físicamente. Todos los contactos de seguridad, por seguridad, deben ser normalmente cerrados. Entonces aquí tanto los de emergencias como los fines de carrera son elementos de seguridad para que en el caso de que se ha roto el cable, se le golpearon el dispositivo, se interrumpa la señal y básicamente se interrumpa todo el circuito. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos ya la señal siempre cerrada de aquí, por lo tanto siempre va a estar en 1, y es lo que necesitamos. Esto y esto que estén en 1 para que se accione toda la circuitería. Aquí vamos a usar, en este caso, una marca que va a llamarse la M00 para todo lo que es manejo de seguridad. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner cables, a ver, aquí mismo, cable positivo, para borrar solamente seleccionamos y borramos, ¿no? Y cerramos con cable negativo. Listo. Hasta ahí podríamos probar cómo va nuestro circuito. Guardamos, simulamos, y aquí obviamente, como ven, la entrada I01 ya está activa, que es el pulsante de emergencia, pero nos falta activar la entrada del guardamotor, que es necesario simplemente subir el guardamotor, y ya se activó nuestra marca M00, que es la marca de seguridades. Entonces, si deseamos, se puede dar un nombre si es que se desea.
tenemos la parte de la bobina que sería seguridad. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, estas etiquetas son solamente puestas así nomás con la herramienta texto. Hasta ahí no hemos hecho ninguna cosa adicional, pero vamos ahora sí a proceder a programar la parte, primero el arranque horario. ¿Qué es lo que necesitamos? Si nos fijamos aquí para el arranque horario, necesitamos del pulsante de arranque, necesitamos una retención, necesitamos la señal del fin de carrera antihorario, que es este de aquí, necesitamos protegerle a nuestra bobina para que no se accionen las dos a la vez, o no exista la posibilidad de accionarse dos a la vez, al menos eléctricamente, y finalmente la bobina que va a prender el motor. Entonces vamos acá y vamos a colocar entonces un contacto. Primero este de aquí, que va a ser la marca 00, va a ir acá. Luego necesitamos la señal del pulsante de arranque. Necesitamos también la señal de el fin de carrera. ¿Sí? Necesitamos, a ver, vamos etiquetándole esto, M0.0. Necesitamos M00 de las seguridades. Necesitamos ahora sí la señal del pulsante de arranque, que es la entrada I02, 0.2. Necesitamos la señal del fin de carrera, en este caso el del DK, que va a ser la I02, I03 y 0.4. ¿Qué más necesitamos? Vamos a ver acá. Tenemos esta parte de aquí, tenemos el fin de carrera, nos falta esta parte de aquí, que es la protección y la bobina. Necesitamos un contacto normalmente cerrado de la otra bobina, y finalmente podemos encender la salida. ¿Ya? Entonces aquí va a ser el Q02, Q0.0, y aquí debería ser Q0.1, que va a ser del sentido antihorario. ¿Qué nos falta también? La retención. La retención va en paralelo al pulsante de arranque, que es del I02, y va a llamarse como Q0.0 porque es una retención de esta bobina. Procedemos a cablear. Y nos falta cerrar con el potencial negativo. Listo. Hasta ahí ya podríamos probar cómo está nuestro circuito. ¿Qué nos está faltando aquí? La parte de seguridad. ¿Por qué? Porque no hemos subido el guardamotor. Entonces ahí básicamente está esperando la señal del pulsante S1, ¿sí? Y llegaría al fin de carrera y se abriría el circuito. Ya no puedo hacer nada más, me falta hacer la parte de inversión para que regrese el motor a su posición inicial. Entonces el siguiente paso es hacer esta misma lógica, pero para el sentido antihorario. Entonces rápidamente tenemos el contacto de seguridades, tenemos el contacto para el pulsante antihorario, tenemos el contacto para el pulsante de emergencia, tenemos la retención, tenemos un contacto normalmente cerrado, que es la protección
de la bobina y tenemos finalmente la bobina. Entonces aquí sería Q0.1 M0.0 y 0.3 y 0.3 porque es la entrada 3, ¿no es cierto? Tenemos 00 y 01 y 02 y 03 que es del pulsante antihorario. Tenemos la retención que va a ser del Q01. El Q01 porque es la salida que vamos a tener para comandar el contactor M2. Tenemos el fin de carrera que va a ser el F01 que está en la entrada cual 0, 0 y 01 y 02 y 03 y 04 y 05 y 0.5. Finalmente la protección, en este caso del contactor de la bobina de salida Q00. Y lo que nos faltaría también de preferencia es protegerle eléctricamente. Aquí le estamos protegiendo la lógica, pero protegerle eléctricamente a través de los contactos auxiliares físicos del contactor, la protección que le hicimos acá. Esto también debería hacerse eléctricamente de preferencia también para darle mayor seguridad a nuestro circuito. Listo, procedemos a cablear. Y nos falta el potencial negativo. Listo. Entonces de ahí podemos ya probar nuestro circuito. Entonces ahí subimos el guardamotor, tenemos listas las seguridades y pulsamos el botón horario y se activa el contactor 1, KM1. Obviamente se activa primero la salida, se activa el contactor y se activa el arranque horario. Para el sentido antihorario, la misma cuestión, pulsamos, se activa el KM2, se activa el contactor antihorario y gira. La parte de seguridades, vamos ahí, pulsamos de la emergencia, se detiene. ¿Sí? Podemos probar nuevamente. ¿Sí? Si es que se acciona el guardamotor, se detiene también. Y eso sería básicamente la parte de cómo asociar un circuito de mando que sería físicamente a la lógica interna del PLC. Entonces, resumiendo a breves rasgos, se reemplaza toda la parte de circuitería y cableado que haríamos manualmente, o primero un diseño y después físicamente, por las entradas físicas a un PLC. Entonces tenemos las entradas físicas tanto de guardamotores, de emergencias, pulsantes, sensores, etcétera, etcétera, hacia nuestro PLC, en donde tendremos que hacer la lógica ladder, en el caso de que usemos el lenguaje ladder, y finalmente eso convertirle a salidas, y que las salidas hacer el circuito de fuerza, que eso no nos libra el PLC, para hacer el comando de arranque e inversión de giro. ¿Sí? Esto a breves rasgos, y de ahí ya toca ir poniendo las diferentes seguridades y diferentes condiciones que nos permite realizar de una manera más rápida un PLC que está realizando de forma manual a través de un cableado. Entonces un PLC nos abre muchas más puertas en ese aspecto de poner mayor lógica, mayor seguridades, tratando siempre de asociar en un principio lo que se haría manualmente con lo que se haría en la lógica del PLC. Algo útil también que no había mencionado dentro del CADESIMU es que trae unas opciones para colocar unos botones en los cuales podemos personalizar y de alguna manera tener mayor facilidad para realizar la simulación. ¿Dónde los conseguimos? Dentro de accionamientos, el primer botón que sale es un botón pulsador. Entonces le damos clic ahí,
y colocamos, por ejemplo, en esta parte necesitaríamos tres, por ejemplo el pulsante de emergencia, el arranque horario y el arranque antihorario. Si le damos doble clic sobre el primero, vamos a personalizarle y a este vamos a ponerle el mismo nombre que tiene el pulsante de emergencia, que es -S0. Y podemos personalizarle de un color que nosotros deseamos. Generalmente la emergencia suele ser rojo. El pulsante de horario podemos ponerle S1, o debemos ponerle S1, el mismo nombre que colocamos en la parte de acá, y podemos dejarle verde. Y el S2, que es el sentido antihorario, podemos personalizarle y colocar de otro color, en este caso S2. De esta manera ya no es necesario estar pulsándole acá directamente, sino con los botones que hemos colocado aquí, parecido a un HMI, por ejemplo. Entonces ahí básicamente solamente subiríamos el guardamotor. Ahí tenemos la parte de la emergencia, el arranque horario. Si pulsamos la emergencia, ¿sí?, y tenemos ahí la parte de arranque horario, arranque antihorario. En el siguiente video vamos a ver cómo realizar una simulación con el PLC S7200, tratando de replicar este mismo ejercicio usando el TIA Portal versión 14 Servipack 1. Vamos a usar el PLC SIM también versión 14 y finalmente hacer una simulación con el HMI para poder simular nuestra lógica en caso de no tener un PLC físico.